Buenas tardes a todos. Siendo las 4:03, damos inicio a la conferencia del día de hoy. Buenas tardes, siendo las 4:03, damos inicio a la conferencia de hoy. Hoy el tema es fondo de pensiones. Estamos acompañados por el asesor de Porvenir, Andrés Gama, quien nos explicará el tema. La dinámica viene siendo la misma. Al finalizar escucharemos las inquietudes y preguntas que tengan, pero antes se hará el sondeo de contenido, el cual debe ser de obligatorio cumplimiento para responder en la página. Muchas gracias. Bienvenido, Andrés. Buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Andrés Gamba, soy consultor corporativo en Porvenir, llevo trabajando 6 años y bueno, esperemos que esta diapositiva sea de mayor provecho y pues como lo dijo María Fernanda, al final habrán unas preguntas y podremos dialogar un poco sobre el tema. Bueno, los fondos de pensiones como tal existen debido a algo que se llama Sistema General de Pensiones, está catalogado en la Ley 100 del año 1993. Este tema de pensiones tiene cubrimiento en 4 riesgos fundamentales, en 4 cubrimientos como tal. El primero pues es el que todo el mundo conoce, que se llama beneficio por vejez, ¿sí? En la pantalla pueden observar que pues teóricamente habla de una definición, básicamente es el cumplimiento de unos requisitos a una edad determinada, es una prestación reconocida de carácter vitalicio y una devolución pues de aportes en caso de que no se complete el tiempo mínimo exigido. El segundo beneficio es beneficio por sobrevivencia. Esto es otorgado cuando las personas cotizantes fallecen, ya sea una devolución, ya sea una pensión de forma vitalicia a sus beneficiarios de ley. Ya más adelante vamos a evaluar cada uno de estos temas para que de pronto lo tengamos bien cubierto todo. El otro beneficio que cubre la ley en temas de pensión es el beneficio por invalidez. Pues aquí estamos hablando de temas de incapacidades superiores al día 181 y pensiones por invalidez cuando pues se habla de una patología no favorable que más adelante les comentaré de qué se trata. El beneficio de auxilio funerario es algo que la gente normalmente no conoce, es algo diferente al plan exequial que normalmente pues se tiene como conocimiento, y es que pues esto se le entrega a quien asumió esos gastos por gastos fúnebres. Bueno, entonces más adelante también vamos a tocar ese tema. El Sistema General de Pensiones está compuesto por 2 regímenes especiales, el régimen de ahorro individual que está a su lado izquierdo de la pantalla, Protección, Colfondos, Colmutual y Porvenir. Son los fondos existentes, solamente hay 4 fondos actualmente. Debido a una serie de fusiones de los grupos económicos, pues han reducido la suma a 4, dentro de los cuales pues de mayor a menor está Porvenir, Protección, Colfondos y el Mutual. Para el régimen de prima media, que es donde vemos la palabra seguro social, hubo una transformación en el año 2010, en donde pues ya lo que nosotros conocíamos como seguro se llama Colpensiones. Es importante de pronto identificar en esta parte, en esta pantalla las 2 columnas que a su lado del RAIS tienen los fondos privados y a su lado del RPM tienen los fondos o el fondo público. Ya vamos a entrar mucho más en detalle sobre cuáles son las diferencias y pues la idea es que al final de la conferencia pues sé que hay unas personas que son tecnólogos que tienen un beneficio especial por el tema de radiación, pues para que tengan el total pues conocimiento del tema de cuáles son los beneficios en particular. La pregunta que todo el mundo nos hacemos es ¿cuándo y cómo nos pensionamos? Básicamente esto ha sido como un tabú a nivel Colombia y es importante que nosotros tengamos presente que estos 2 regímenes existen para el beneficio como tal de las personas en Colombia que aporten a pensión. Tenemos que tener claro de que hay unas normas que debemos cumplir para lograr obtener esa pensión y esa pensión pues depende de los aportes que nosotros realicemos. O sea que sí es posible pensionarnos. ¿Cómo? Bueno,
Aquí está la respuesta. Requisitos para pensionarme por vejez. ¿Recuerdan la pantalla inicial que en algún momento les dije beneficio por vejez? Aquí está. Los requisitos en las dos partes, como en la anterior diapositiva lo mira, a su lado izquierdo donde dice porvenir son los fondos privados y a su lado derecho pues ven los fondos públicos, que en este caso es uno solo que se llama Colpensiones. En el primer requisito vemos en las dos columnas 1150 semanas, 1300 semanas. Notamos una diferencia en las semanas de 150. En Colpensiones se piden 150 semanas más, son 3 años más que en los fondos privados. La edad es la misma para las dos entidades, ¿sí? Y hay que tener presente algo. Cuando nosotros como tal tenemos un fondo privado y un fondo del Estado, hay que tener en cuenta qué es lo que nosotros acumulamos en estas entidades. En los fondos privados, como lo ven en la diapositiva, acumulamos no solamente semanas, acumulamos también dinero. A diferencia de las entidades del Estado, en donde se acumula solo semanas, ya que ellos no tienen una cuantía como tal de cuánto tiene cada persona ahorrado y pues por ende solo se contabilizan las semanas. Este fenómeno sucede es porque pues muchas de las personas lo conocen y para los que no pues es importante tener presente que las entidades del Estado como Colpensiones, ¿sí? Es un fondo en común donde una bolsa gigantesca, la mayor cantidad de gente hace aportes, ¿sí? Todos en su totalidad hacen aportes para poder que ese mismo dinero que se está aportando en el momento se utilice para subsidiar las pensiones de las personas que ya tienen un reconocimiento pensional actualmente. En los fondos privados, pues eres dueño de lo que ahorras, eres dueño de tus semanas, eres dueño de tu dinero y bueno, ya más adelante miremos. Pero por lo pronto los requisitos para pensionarse por vejez son 1150 semanas para los fondos privados y 1300 para las entidades del Estado. La edad sigue siendo la misma. Vamos a la siguiente diapositiva. ¿Y para qué me puede servir el dinero que ahorro en un fondo privado? Notamos que pues hay un valor agregado con los fondos privados y es importante resaltar esto porque aquí se define muchas inquietudes respecto a qué es lo que más me conviene. Entonces vamos a entrar a revisar. Ahorro acumulado. Nuevamente vemos las dos columnas en donde la parte del RAIS que está mencionada y el parte de RPM. Podemos observar lo siguiente. Ahí básicamente dice que en el texto sirve para pensionarte anticipadamente, ya que si logras acumular un capital que te permita obtener una pensión del 110% del salario, te puedes pensionar a cualquier edad. Les voy a explicar básicamente de qué se trata ese primer texto. Cuando nosotros hablamos en la anterior diapositiva, en donde decíamos que en un fondo no se ahorran solo semanas, sino dinero, pues en un fondo privado usted tiene la posibilidad de que si ha tenido buenos salarios al inicio de su etapa laboral y ha tenido unos buenos rendimientos sobre ese dinero, el capital crece desproporcionalmente a lo que se va acumulando en semanas. Entonces, cuando una persona logra completar un capital que le permita, que ese cálculo actuarial le permita obtener una pensión del 110% del salario mínimo, es decir, si hoy está en 689.900, pues el 10% sería más o menos 710.000. Entonces, lo que permita ese capital obtener como pensión es lo que hace que una persona se pensione antes de la edad. En resumidas cuentas, el capital sirve en un fondo privado para tener la opción de pensionarse anticipadamente sin necesidad de esperar a los 62 años hombres y 57 mujeres, sin dependencia de las semanas. Para eso nos sirve el capital acumulado en los fondos privados. También vemos otro caso en particular en el RAIS, en donde dice, también en caso de no cumplir con las semanas a la edad de pensión, se devolverá todo el dinero acumulado con rendimientos, aportes del afiliado y aportes de la empresa. Nosotros conocemos que cuando nos descuentan por nómina lo de seguridad social, nos descuentan para pensión el 4% de lo que nosotros devengamos como salario.
La suma de todo ese dinero se pasa a los fondos mensualmente, más el 12% que asuma la empresa, más los rendimientos que genera el fondo, que anualmente tienen que estar en un porcentaje superior al 11% del valor con el que se entró al año. ¿A qué me refiero? El capital que ustedes, para los que están en Porvenir o en algún otro fondo privado, y si les llega los extractos, podrán observar que hay un capital ahorrado. Ese capital es la suma de todo lo que usted le descontaban, lo que aportaba la empresa y los rendimientos que se obtuvo el fondo. En caso de que una persona llegue a los 62 años y por temas de informalidad laboral, por temas de viajes al extranjero, porque no aportaba simplemente a pensión, porque muchas de las personas no tienen esta cultura y muchas de las empresas no tienen esta pues están obligados pero no tienen el compromiso con el cumplimiento de esta obligación, pues entonces llegan a los 62 años para el caso de los hombres y se encuentran con que no cumplen con las semanas requeridas. En ese caso se le devuelve la totalidad del dinero depositado en la cuenta de ahorro individual. Ejemplo, una persona que tenga 20 años cotizados a un fondo de pensiones no se pensiona, porque para los fondos privados se necesita 23. Y si cumple 62 y tiene apenas 20 años aportados, pues esa devolución de aportes se le entrega, se le hace, se le realiza al afiliado cotizante a los 62 años en su totalidad. Entonces, si no cumplo con las semanas, me devuelven un muy buen capital ahorrado, con el cual pues puedo generar otro tipo de oportunidades. A su lado derecho vemos el régimen de prima media. Como en la anterior diapositiva hemos dicho, no existe la posibilidad de pensionarse anticipadamente, pues ya que no existe ahorro ni dinero ni nada por el estilo, tampoco pues ellos son muy estrictos y es a los 62 años, 57 mujeres, y adicional a eso pues necesitan el cumplimiento estricto de las semanas. Hay otra puntualidad y es que en caso de no cumplir las semanas, que fue el caso anterior del fondo privado que mencioné, si no se cumplen las semanas a la edad de pensión, se realizará algo llamado indemnización sustitutiva, la cual corresponde en un 50% inferior a lo que devolverá en un fondo privado. Como las personas cuando están afiliadas en Colpensiones no tienen una cuantía exacta de lo que han ahorrado ellos, más lo que ha ahorrado la empresa, más lo que tienen rendimientos, cogen una tasa estipulada por norma, ¿sí?, en la ley 100, en donde sacan el valor de los aportes realizados por esa suma de 4%, más una tasa inflacionaria, que para lo que de pronto algunos conocen se llama el IP, y le ajustan el saldo a devolver. Es una tabla que pues al momento de entregar el dinero pues no llega ni siquiera al 50% de lo que Porvenir devolvería pues con rendimientos y con los aportes de la empresa. Hay que tener en cuenta que pues en una entidad privada usted es dueño de su cuenta de ahorros y eso genera un rendimiento, claro, mientras que en el fondo de Colpensiones pues tenemos una deficiencia ahí porque eso es un fondo en común. Ahí terminamos el tema de vejez. Para las personas que de pronto lo siguen en la diapositiva, vemos que vamos a tocar un tema de fallecimiento. Al inicio habíamos hablado de algo llamado pensión por sobrevivencia y pues en este caso nuestro amigo se pregunta, ¿y qué pasa si me muero antes de cumplir la edad? Bueno, en ese caso sucede algo bastante importante. Pensión por sobrevivencia. Bueno, aquí nuevamente vemos los requisitos o vemos como el significado de la pensión por sobrevivencia en las dos partes. Los textos, como pueden observar, son los mismos. La única diferencia entre las dos partes, ya se las voy a explicar para que de pronto la tengamos presente. Es una diferencia muy pequeña, pero pues a largas pues hay que tenerla también muy presente. En los fondos privados, en el régimen de ahorro individual con solidaridad, se llama RAIS, esas son las siglas. Se obtiene pensión cuando dentro del rango de los 3 años anteriores a la fecha de fallecimiento tengan cotizado como mínimo 50 semanas. Estas 50 semanas equivalen a un año, la cual será entregada a sus beneficiarios de ley. En este punto,
Si fulanito falleció el día de ayer, 8 de noviembre del año 2016, pues dentro del rango de los 3 años anteriores a esa fecha de fallecimiento, quiere decir desde el 8 de noviembre del año 2013 al 8 de noviembre del año 2016, esta persona debe tener cotizado como mínimo 50 semanas. En ese rango de tiempo se pueden aportar juiciosamente, juicioso, 150 semanas. Lo mínimo que debe tener esta persona son 50 semanas cotizadas para poder que sus beneficiarios de ley obtengan una pensión de forma vitalicia. ¿Quiénes son los beneficiarios de ley? Los beneficiarios de ley no se estipulan a diferencia de la EPS o de pronto una caja de compensación. Los beneficiarios de ley están estipulados, como su nombre lo indica, por norma. Estos beneficiarios de ley priorizan a su cónyuge o compañero permanente y en caso pues de que hayan hijos menores de edad o entre 18 y 25 años si están estudiando. Recuerden, las personas beneficiarias de ley son las personas que tengan cónyuge o compañera permanente, su cónyuge o compañera permanente, hijos menores de 18 años o entre 18 y 25 si están estudiando. Estas son las únicas personas que reciben pensión por sobrevivencia cuando el cotizante fallece. ¿Listo? Abajo de esa pequeña explicación, bueno, llevémoslo al contexto del régimen de prima media, que es el RPM, el otro lado de la diapositiva, en donde vemos que explica exactamente lo mismo. Entonces, en este caso, en las dos partes se requiere que dentro del rango de los 3 años anteriores al fallecimiento tenga cotizadas 50 semanas y que será entregada a sus beneficiarios de ley, los cuales son exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en la parte de abajo vemos estos dos recuadros, o bueno, estos dos textos, en donde nos dicen, en caso de no cumplir con este requisito, se le devolverá a sus beneficiarios todo su dinero ahorrado, y en caso de no cumplir, y en el otro lado, en caso de no cumplir, se le realizará una indemnización sustitutiva. ¿Cuál es la diferencia? Si la persona fallece y no tiene cotizado las 50 semanas porque no aportaba, porque recién había entrado a trabajar, porque la empresa no le hizo los aportes, se le hace una devolución de saldos en porvenir o en un fondo privado que ya identificamos que es mucho mayor que la del régimen de prima media, que es Colpensiones, y en Colpensiones se le hace una indemnización sustitutiva que corresponde a lo que les expliqué ahora, que es un 50% inferior a lo que devuelven los fondos privados. Bueno, más adelante vemos lo siguiente. ¿Y qué pasa si no tengo beneficiarios de ley? ¿Para quiénes aplican estos? Aplican para los jóvenes que no tenemos esposa, no tenemos hijos, nuestros padres no dependen económicamente de nosotros. Entonces, ahí hay una disyuntiva y es, bueno, ¿qué pasa si no tengo estos beneficiarios? Porque la devolución o la pensión será entregada a mis beneficiarios de ley. Pero como no existen, ¿qué pasa si yo tengo estas semanas y no tengo los beneficiarios de ley? ¿Para quién es la pensión o para quién es el beneficio? Bueno, gráficamente podemos identificar qué sucede. ¿Recuerdan que al inicio les mencioné que en los fondos privados teníamos la posibilidad de ahorrar dinero? Bueno, en un fondo privado ese dinero se le devuelve. Se le devuelve sin importar si no tiene cónyuge, se le devuelve a sus hijos sin importar que tengan más de 25 años o entre 18 y 25 y no estén estudiando, se le devuelven a sus padres en caso de que no exista ni esposa ni hijos, y si sus padres no existen, se le devuelve a sus hermanos, y si es hijo único, se le devuelven a sus primos. Hasta 5º grado de consanguinidad se le devuelve el dinero a esa persona, quien diga que es su beneficiario. ¿Ya? Este proceso se hace legalmente mediante una sucesión en donde pues los ofertantes o los que crean ser beneficiarios se acercan ante un juez y determinan quién es más beneficiario con carácter pues ya muy
jurídicos, en donde ustedes llevan la sucesión en este caso un ejemplo, a Porvenir, y dicen, mire, fulanito falleció, no hay beneficiarios, pero entonces yo soy el hermano menor y pues él me ayudaba de vez en cuando y aquí está la orden del juez, es una sucesión, que se llama sucesión, en donde dice que yo soy el beneficiario, entonces esa devolución es para mí, o para mí y mis hermanos, eso ya lo determina propiamente un juez. Entonces ahí vemos una ventaja clara. ¿En el qué pasa con Colpensiones? Pues bueno, de no existir dinero, de no existir beneficiarios, pues el beneficio no existe. Y no tienen derecho a ninguna devolución, no tienen derecho a ninguna indemnización y pues por lo pronto no habría de pronto algún beneficio con Colpensiones cuando no hay beneficiarios y uno fallece. ¿Listo? Hasta ahí el tema de sobrevivencia, el tema de pensión por sobrevivencia. Entramos a hablar algo muy importante y a su vez un poco complejo, que es el tema de invalidez. Para las personas, la niña pregunta, ¿y qué pasa si me incapacito por un accidente o alguna enfermedad de origen común? ¿Por qué aclara de origen común? Porque si se trata de origen profesional, esto va directamente para la ARL, ¿sí? Que en este caso es positiva. Entonces, con nosotros no tendríamos proceso alguno. Pero bueno, ¿qué pasa si me incapacito por un accidente o alguna enfermedad de origen común? El accidente también de origen común. Bueno, se habla de una pensión por invalidez. Nuevamente tenemos acá los comparativos. Les comento que la diferencia de uno al otro es la indemnización sustitutiva, como pueden evidenciar en la parte inferior de la diapositiva, en donde dice arribita Colpensiones indemnización sustitutiva. Y a la parte izquierda dice aportes realizados más rendimientos. Esa es la diferencia en los dos regímenes, la única, que se aclara que es una devolución y se aclara que es una indemnización. Pero bueno, en contexto es lo siguiente. La pensión por invalidez se pensiona cuando la persona sufre una patología de origen común y tiene una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50%. Y que dentro del rango de los 3 años anteriores a la fecha de estructuración o del accidente tenga cotizado 50 semanas. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros tenemos algún accidente y pues creemos que da para pensión por invalidez, la EPS nos remite una serie de documentos. Ustedes adjuntan otra serie de documentos y el fondo hace una evaluación, una valoración de invalidez. Esta valoración lo que hace es determinar la pérdida de su capacidad laboral y algo llamado fecha de estructuración. Ahí hay algo que menciona ahí que se llama fecha de estructuración. Esa fecha de estructuración es el origen de la enfermedad o de la patología o el día del accidente. Eso viene junto con la calificación de invalidez, que es la valoración de invalidez que les estoy mencionando. ¿Cuáles son los requisitos para obtener pensión? Primero, el 50% de su pérdida de capacidad laboral y lo mismo. Si yo me accidenté el día de ayer, o bueno, fulanito se accidentó el día de ayer, 8 de noviembre del año 2016, entonces dentro del rango de los 3 años anteriores, el 8 de noviembre del año 2013 al 8 de noviembre del año 2016, día del accidente o día del origen de mi patología, debo tener cotizado 50 semanitas. Si no, bueno, en caso de no cumplir con el mínimo de semanas, pero aún así tiene el 50%, se le devolverá la pensión, se le devolverán los aportes realizados más los rendimientos. Pues y repito, las dos partes son exactamente lo mismo, solo que para Colpensiones no se habla de una devolución, sino que se habla técnicamente de una indemnización sustitutiva que es inferior a lo que ofrecen los fondos privados en general. Bueno, también nos preguntamos lo siguiente, ¿y si no es una enfermedad o un accidente tan grave? ¿Por qué este niño se pregunta eso? Porque estamos hablando que vamos a perder el 50% de esa pérdida, vamos a tener un 50%. Eso es que la mitad de tu cuerpo no funciona para trabajar. ¿Qué pasa si no es así? ¿Qué pasa si de pronto es una incapacidad que se extiende por un largo tiempo? Largo tiempo es un año y medio. ¿Qué sucede?
Bueno, hay que tener en cuenta lo siguiente. La EPS reconoce hasta el 180 días de incapacidad. Hasta el día 180 reconoce la EPS. A partir del día 181 el fondo es quien responde un año adicional con el fin de lograr una rehabilitación. ¿Qué sucede? Cuando una persona, todas las personas que sufrimos de alguna patología, que sufren de alguna patología, tienen un proceso de recuperación de 6 meses en la EPS. Si al 6º mes la persona no se ha mejorado, la EPS remite al fondo y el fondo determina si hay que pagar incapacidades hasta que se mejore o hay que hacerle una valoración médica o una valoración de invalidez para determinar si tiene derecho a pensión o no. Entonces lo más importante aquí que es que todos tengamos presente que al momento del 6º mes, que es el 180 días, el 6º mes son 180 días, a partir de ese 7º mes, la EPS no paga más incapacidades, las paga el fondo de pensiones y el fondo las paga 360 días adicionales, completando 340 días de cubrimiento de incapacidad. También podemos preguntarnos bueno, ¿y qué pasa si yo me paso de esos 540 días? Bueno, ya se asume que la persona no se va a mejorar legalmente y se le hace una valoración médica para determinar su porcentaje de invalidez y el resto del proceso pues ya lo conocen por la anterior diapositiva. Esto en el tema de invalidez. Terminamos hablando de un tema muy importante que se llama auxilio funerario, lo que les había mencionado en algún momento. ¿Auxilio funerario qué es? Se reconoce a la persona que asumió al momento del fallecimiento del cotizante, una persona cualquiera, natural, jurídica, todos los gastos fúnebres que éste ocasionó, es decir, el cotizante. ¿Cuál es el requisito? Que dentro del rango de los 3 años anteriores a la fecha de fallecimiento tenga cotizadas 50 semanas. Clarísimo hasta ahí. Nosotros como fondo, o los fondos privados y los fondos como Colpensiones, no le devuelven o no hacen lo que hacen un plan exequial. Cobran desde ya y cuando usted fallece tienen todo listo. No. Este auxilio funerario es que la persona tiene su proceso, genera sus gastos y con las facturas, la persona que asumió todos estos gastos va al fondo y reclama. ¿Cuál es el requisito? Pues que tenga las semanas cotizadas dentro del rango de los 3 años anteriores. Ahí está la anotación. El beneficio aplica sin diferencia alguna entre los dos regímenes de pensión. La incógnita que a todos nos preocupa. Y con todo esto, ¿cómo sé cuál es mi mejor opción? Respuesta. Todas las personas deben realizarse un estudio pensional, el cual no es el mismo para todos. Evite problemas en un futuro por falta de información o por creerle a tu amigo el taxista. Consulte con su fondo de pensiones antes de solicitar un traslado errado. ¿Por qué el mensaje? En Colombia actualmente salió una ley que se llama la 1024. Es una ley que nos obliga a que todas las personas antes de solicitar un traslado, sea de porvenir a Colpensiones o sea de Colpensiones a porvenir, debe solicitar una asesoría en las dos partes. ¿Por qué? Muchas de las personas creen que porque a su papá, a su mamá les fue bien, entonces a mí también me va a ir bien. No. Todas las personas entramos a trabajar en fechas diferentes. Todas las personas hemos tenido un comportamiento de salario diferente. Y no todas las personas tenemos los mismos beneficiarios. Por lo pronto, todas las personas que estén afiliadas al Sistema General de Pensiones deben tener la claridad de que las personas, todas, tienen un caso diferente al de su compañero de al lado. Todas. ¿Por qué de pronto el mensaje con el taxista? Por lo mismo. Porque hay personas en la calle que ya están pensionadas o que no lo están y tienen ciertas experiencias por desconocimiento en donde lo que hacen es asesorar a la gente y le preguntan,
Cuéntame, ¿por qué crees que te conviene un fondo privado? Porque toda mi familia está en Porvenir. ¿Y por qué toda tu familia está en Porvenir? Porque es que es lo mejor. ¿Y cómo sabes que es lo mejor? Entonces ahí se quedan llenos de interrogantes. O viceversa, pasa normalmente con Colpensiones. Las personas jóvenes que no tienen beneficiarios, que no están expuestos a una radiación, no tienen por qué estar en Colpensiones, porque sus beneficiarios se van a ver afectados, su pensión se va a ver afectada a largo plazo. Por eso el mensaje es importante que lo tengan presente. Muchísimas gracias. Esto es todo para el tema de pensiones. No sé. Bueno, muchas gracias, Andrés. Antes de iniciar con la sesión de preguntas por parte de ustedes o las inquietudes que tengan, vamos a realizar la acostumbrada encuesta. María Mercedes, ¿nos colaboras, por favor, colocando las preguntas para que los participantes puedan responder? Claro que sí, María Fernanda. Voy a dar inicio en este momento. Por favor, me pasa la presentación para poder pasar el sondeo. Exacto. Entonces vamos acá, el sondeo. Un momento, por favor. Que acá. Se les recuerda que responder las preguntas es muy importante. La primera con respecto al capacitador, al facilitador y el contenido, para que ustedes nos puedan dar su opinión y poder mejorar en ese aspecto. Y las preguntas de contenido con selección múltiple, la idea es que el tema haya quedado claro. Con eso también nos identificamos si quedaron inquietudes. Recuerden que las sesiones las pueden ver en formato grabado hasta 4 días después de transmitida esta sesión, pero deben enviar sus respuestas, la pregunta y la respuesta, al correo de gestión humana. De lo contrario, la capacitación no será válida. La puntualidad, iniciar a tiempo y salir a la hora que es, a las 5, también cuenta cuando se revisan las estadísticas, porque quien ingresa tarde ya se ha perdido mucha parte de la capacitación, por lo tanto no se considera que haya hecho la capacitación y tendrá que repetirla en formato grabado. ¿Listo, María Mercedes? Paso a la segunda pregunta, María Fernanda. ¿Cómo? En ese momento está la primera pregunta. ¿Cómo le pareció el contenido de la capacitación? ¿Bueno, regular o malo? ¿Cómo le pareció el contenido de la pregunta? El contenido de la capacitación, bueno, regular y malo. En este momento voy a pasar a la segunda pregunta, ¿le parece? Sí. Perfecto. Bueno. ¿Cómo le pareció el instructor? ¿Bueno, regular o malo? ¿Cómo le pareció el instructor? ¿Bueno, regular o malo? ¿Cómo le pareció el instructor? ¿Bueno, regular o malo? Ahora sí, María Fernanda, ya terminamos las dos preguntas. María Mercedes, ¿podemos hacer el sondeo de las preguntas selección múltiple, por favor? Claro que sí. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuáles son los requisitos para obtener una pensión de invalidez? A, porcentaje superior al 50% de pérdida de capacidad laboral. B, tener 50 semanas cotizadas en los 3 últimos años. Y C, ninguna de las anteriores. ¿Cuáles son los requisitos para obtener la pensión, una pensión de invalidez? A, porcentaje superior al 50% de pérdida de capacidad laboral. B, tener 50 semanas cotizadas en los últimos 3 años. C, ninguna de las anteriores. Vamos entonces con la segunda pregunta. ¿Cuántos y cuáles son los fondos privados actualmente? A, privados y públicos. B, BBVA, Positiva, SOS, Santander.
C, Colfondos, Protección, All Mutual y Porvenir. D, Citibank, Colmena, Colpatria y Conavi. ¿Cuántos y cuáles son los fondos privados actualmente? Privados y privados y públicos. B, BBVA, Positiva, SOS, Santander. C, Colfondos, Protección, All Mutual y Porvenir. Y D, Citibank, Colmena, Colpatria o Conavi. Vamos con la tercera pregunta. Entonces, nos preguntan, la tercera pregunta es, ¿qué pasa en un fondo privado cuando no existen beneficiarios de ley? No se le entrega nada. A. B. Se entrega como herencia a los posibles beneficiarios. O C. Se va para un fondo de solidaridad. La tercera pregunta y final, ¿qué pasa en un fondo privado cuando no existen beneficiarios de ley? No se le entrega nada. A. B. Se entrega como herencia a los posibles beneficiarios. O C. Se va para el fondo de solidaridad. Esas son las tres preguntas que hay hasta el momento. Ya vamos a cerrar entonces la encuesta, María Fernanda. Hay algunas preguntas en este momento en el auditorio. No sé si quiere que pasemos a la sesión de preguntas. Sí, María, le agradecemos pasar a la sesión de preguntas. Aquí estará Andrés para resolver las inquietudes. Gracias. Claro que sí. Entonces nos pregunta Eugenia Carreño. Favor aclarar si el mejor fondo para los tecnólogos es Colpensiones. Y ella también pregunta, Eugenia Carreño, ¿a qué porcentaje paga el fondo de pensiones la incapacidad de los 360 días? Adelante. Listo. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, la pregunta número 1, ¿cuál es el mejor fondo para los tecnólogos expuestos a la radiación? Colpensiones, definitivamente. Ellos deben asumir el riesgo del tema de los beneficiarios y pues una serie de cosas mucho más a detalle, que no ahorran un capital y tienen otros, digamos, desventajas, pero sí es importante y es definitivamente más conveniente para los tecnólogos expuestos a la radiación o las personas expuestas a radiación, porque lo que se les mencioné de las semanas y los requisitos con Colpensiones es exactamente lo mismo. Ellos deben cumplir con el mismo tiempo. Lo que hace la diferencia es que al momento de liquidar el valor de la pensión, el porcentaje o la tasa de reemplazo, que normalmente es como el porcentaje del salario que nos vamos a ganar cuando nos pensionemos, es mucho mejor. Entonces, sí es importante que las personas que están expuestas a la radiación conserven el fondo de pensiones, porque adicional a eso, para los temas de invalidez, tienen otras excepciones, tienen un tratamiento diferente. No se hablan de 360 días de incapacidad, se habla de 540 adicionales a esas 180. No se habla tampoco de una incapacidad prolongada, porque tiene algunos trámites especiales con la ARL, que también contempla ese tema de riesgo. Entonces, por cualquier lado podemos ver que las expuestas a radiación, también los bomberos y otros trabajos de riesgo, es importante que estén en Colpensiones. Para la segunda pregunta, era ¿a qué porcentaje paga el fondo de pensiones la incapacidad en los 360 días? Al 50%. Es claro el tema y es a 50% del valor del salario, a ese porcentaje. ¿Alguna otra pregunta? Claro que sí. Nos pregunta Ángela María, sabes que los fondos de pensiones privados cotizan en bolsa. ¿Qué pasa cuando hay caídas y pérdidas en la bolsa por estar nuestro dinero allí? Claro que sí. Muchísimas gracias, Ángela María. Que la pregunta va dirigida, bueno, y para todos. Los fondos privados, es cierto, cotizan y tienen unas inversiones no mediante la bolsa, tienen portafolios compuestos, bolsa, dólares, acciones, petróleo, títulos de valor de tesorería, que no van propiamente dentro de la bolsa, pero sí tienen un rendimiento y unas caídas en el dinero en algún momento. ¿Qué es lo que nosotros como afiliados tenemos que tener presente? Nosotros somos una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera, la cual nos exige un mínimo de rendimientos
al año, que en algún momento durante la presentación les mencioné y no se escribió en la diapositiva, y es mínimo el 11% del valor del dinero acumulado. ¿A qué me refiero? Todos los fondos privados tienen que garantizar el crecimiento de ese dinero para poder que las personas no se vean afectadas en su dinero propiamente. Entonces, estas caídas se contemplan, estas pérdidas se asumen, pero a cierre del año se deben garantizar esos rendimientos superiores a ese porcentaje. Ese porcentaje varía dependiendo de un tema inflacionario y es una tasa estipulada por la Superintendencia Financiera, en donde pues nosotros tenemos que estar por encima. Normalmente esto no sucede, pues normalmente no se ha multado a ningún fondo en la historia por esto, ya que los fondos son muy competitivos y pues presentan rentabilidades. Si el mínimo es 8%, los fondos presentan rentabilidades del 12, 15, 20, por ser el mejor. Diferentes fondos, que todos los meses varía, pero realmente no hay, digamos que, algún peligro pues de que el dinero se nos vaya a ver afectado por estas pérdidas. Muchísimas gracias. Sí, en este momento está alzando la mano Gina Paola Cuero. Gina, muy buenas tardes. Gina, bueno, en este momento no está lista Gina, mientras se alista Gina, vamos a enviarnos nos pregunta María Fernanda, ¿es verdad que si estoy en un fondo privado y me pensiono, la mesada solo me dará hasta lo que yo tenía ahorrado y alcancé a ahorrar? Bueno, muy buena pregunta, María Fernanda, muchas gracias. Creo que esta es la pregunta del año. Es falso, ¿sí? La mesada pensional es vitalicia. Al momento cuando se habló del Sistema General de Pensiones se mencionó algo, y es que es de carácter vitalicio. Cuando habla de palabra vitalicia es pues durante el resto de su vida. Para el afiliado, para nosotros los afiliados es digamos que transparente el tema del dinero al momento de que ya se reconoce una pensión. Internamente les cuento qué hacen los fondos privados. Cuando una persona aporta, se toma en cuenta algo que se llama seguro previsional. Eso es un porcentaje pequeño que pagan los fondos de pensiones a unas aseguradoras. Cuando la persona se pensiona, pues el fondo claramente utiliza su misma cuenta para darle esa pensión mensual. ¿Qué sucede cuando el capital llega a un punto que se desvaloriza de una manera que ya no alcanza más el dinero? Bueno, se contrata algo que se llaman rentas vitalicias. El nombre, omítanlo. El concepto claro es que el fondo lo que hace es pasar su pensión del cotizante a cargo de la aseguradora de la cual ha venido pagando un seguro, y le dice a la aseguradora, oiga, venga, le entrego este excedente de capital que queda de esta persona, en este caso María Fernanda, y por favor pensiónala hasta que se acabe la pensión, hasta que ella fallezca, y bueno, y se pasa a sus hijos, a su esposo, sin ningún problema. Entonces es falso. Para el afiliado es totalmente transparente, la pensión dura toda la vida por los fondos privados y por la entidad del Estado, solo que el manejo administrativo internamente es un poco diferente, pero pues no se nota la diferencia al momento de pasar de un lado a otro. Muchas gracias. Nos preguntan, si yo no alcanzo el tiempo y llego a los 57, mujer, y 62 hombre, ¿puedo seguir cotizando para lograr una pensión? Ok, claro que sí, claro que sí. Cuando se hablaba de una reclamación por devolución de saldos, cuando se alcanzaba la semana y pues ya tenían la edad, pues es algo voluntario. Hay muchas personas que desean a la edad de pensión de los 62, o en el caso de las mujeres pues a los 57, desean ya reclamar su plata porque se van a comprar una casa y van a generar un arrendo o una renta de alguna manera u otra. Bien. Como hay personas que dicen, no, yo sigo aportando y yo quiero mi pensión y no hacer absolutamente nada. Perfecto, no hay ningún problema. Se puede hacer en las dos partes, no hay ningún problema. En este caso hay de aclarar que las personas que están afiliadas en Colpensiones están obligados a hacer eso, mientras que en un fondo privado es voluntad. En un fondo como Colpensiones están obligados porque el objetivo es sí o sí cumplir las semanas, porque si no, no es nada rentable no cumplirlas.
Gracias, vamos a abrir el micrófono a Gina Paola. Gina, buenas tardes. Buenas tardes. Adelante con su pregunta. Cuéntame. Bueno, es un caso personal. Tengo pues muchas preguntas acerca sobre... Mi mamá falleció hace ya aproximadamente 8 meses, ella era pensionada de Porvenir. Sí. Pero entonces hemos tenido, o sea, yo era única hija de ella y pues ella en el momento tenía una pareja a la cual le negaron esa pensión porque pues no, pues uno no percata que se va a morir mañana y ellas dicen que debió mi mamá registrarlo como el beneficiario de ella ante el fondo. Entonces mi mamá no hizo eso. Entonces hicieron sacar una serie de documentos, pues unos testigos y todo eso que corroboraran que él sí era el esposo de mi mamá. Pero a él le negaron la pensión. Entonces nos mandaron un comunicado diciendo que ni él ni nadie más tenía derecho a reclamar, que porque mi mamá pues no había dejado beneficiario y que pues como yo ya soy una mujer adulta, a mí ya no me correspondía reclamar nada de eso. Bueno, Ahí... te cuento lo siguiente. En ese caso hay que, pues no sé, María Fernanda, si podamos revisar el caso en particular, números de cédula, para yo revisar comunicados. Ahí de pronto puede haber algo claro, Gina, y te puedo adelantar algo, es que probablemente esta persona no ha acreditado su calidad de cónyuge, ¿sí? De alguna manera u otra puede haber algo que falte, ya sea una declaración juramentada o ya sea un registro civil de matrimonio. Tendría yo que revisar el expediente propiamente y darte una respuesta pues como más personalizada. Lo que sí es que si él demuestra ser su beneficiario, claramente tiene derecho y se realiza algo llamado sustitución pensional, ¿vale? Ok, gracias. Bueno, perfecto. Creo que aquí hay otras preguntas, no sé si... Claro que sí. Nos pregunta Esperanza Vargas, ¿qué documentos se debe presentar para realizar la reclamación de una devolución de la pensión? Bueno, propiamente los documentos son solo dos: copia de cédula y registro civil de nacimiento, y pues una certificación bancaria para consignarle o entregarle el cheque. Lo que sí hay que tener presente es que esta persona tenga la edad, no tenga las semanas, e inmediatamente pues se hace acreedora de esta devolución de saldos. Pero los documentos son muy sencillos: un formulario, copia de cédula y registro civil de nacimiento. Gracias. Nos pregunta María Fernanda, si tengo una pensión por invalidez, pero estoy cerca a la pensión de vejez, ¿puedo tener las dos pensiones? Bueno, en este caso no es posible. No es posible. La ley nos permite a nosotros tener dos pensiones cuando no somos causantes de una. ¿A qué me refiero? Si mi esposa, bueno, mi compañero permanente falleció y me dejó mi pensión, ¿sí? Yo puedo tener esa pensión por sobrevivencia y seguir aportando para la mía, que es de vejez. En ese caso puedo tener dos pensiones, pero cuando la causante es una persona igual, pues no es posible, no es posible. Si se pensiona por invalidez, ya tienes vitalicia el tema de invalidez. ¿Y si es por accidente laboral? Bueno, en el caso de que si es por accidente laboral, pues se supone que si está pensionado por temas laborales, pues se asume legalmente que la persona no aporta en pensión, pero como normalmente sí continúan haciéndola, entonces en ese caso no se obtiene una pensión, sino que se obtiene una devolución de los aportes realizados, así tenga el cumplimiento de semanas. Este tipo de reclamación es una reclamación especial que se llama devolución de saldos por reconocimiento pensional de la ARL. Entonces, si tenemos una pensión por ARL, nosotros tenemos derecho a una devolución de saldos por el fondo de pensiones. Gracias. Nos pregunta Laura Isabel, ¿los padres también podrían reclamar la pensión de los hijos? Claro que sí, podría reclamarlo. Entonces en ese caso tendríamos que demostrar en algún momento dependencia económica, ¿sí? Los beneficiarios de ley, la palabra beneficiarios de ley es muy extensa, entonces por eso de pronto en las diapositivas no está muy específico, pero para los temas de los padres sí pueden obtener una pensión como tal por el cotizante, pero es importante que demuestren dependencia económica, y esa dependencia económica
basa en que ninguno de los dos tengan un ingreso. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? Cuando una persona tiene sus papás vivos y la persona fallece, resulta que, pues sí, la persona le aporta a sus papás. Pero ¿qué sucede si uno de los dos está pensionado? Entonces, en ese caso no habría, según la ley, no habría dependencia económica y no existiría la figura de beneficiarios de ley. Entonces es importante tener claro eso. Sí pueden, solo si dependen económicamente de él, legalmente. Y acá nos hacen otra pregunta con respecto al tema, y si el padre o la madre ya es pensionado, ¿puede acceder a otra pensión de parte del hijo? No, se hace el proceso de sucesión por devolución de saldos, que en algún momento se mencionó, porque pues el hecho de que él esté pensionado ya, pues, digamos que lo desmontaría o le quita el beneficio de ley. Otra pregunta, ¿cada cuándo me puedo cambiar de un fondo de pensiones? Bueno, esa pregunta es clara y de pronto hay que diferenciar dos cosas. Bueno, sí, falta un poco. Bueno, el tema de los traslados va de la siguiente manera. Si yo estoy en los dos regímenes diferentes, es decir, si yo estoy en cualquier fondo privado, y me quiero pasar para Colpensiones, tengo que esperar 5 años, vinculado, independientemente de cuánto haya logrado acumular. Debo esperar 5 años, si es de un fondo privado hacia Colpensiones o de Colpensiones hacia un fondo privado. ¿Listo? Pero si es entre fondos privados, dentro del mismo régimen, es decir, de protección a porvenir, de porvenir a Colfondos, de Olmutual a la porvenir, cuando se habla entre fondos privados son solo 6 meses los que tienes que permanecer en el fondo. Un hermano, nos pregunta Esperanza Vargas, ¿un hermano o una nieta puede acceder a la pensión? Un hermano de una nieta. No, un hermano o una nieta. Ah, un hermano o una nieta. Ok. Pensión no. Se hace un proceso de sucesión para la devolución de saldos del dinero existente, ¿sí? Para las personas que están afiliadas en Colpensiones, no aplicaría este beneficio, entonces no tendrían derecho a nada porque no existen beneficiarios de ley. Gracias, nos pregunta Gina, en el caso de que el compañero de mi mamá ya no quiera reclamar, ¿yo puedo reclamar como hija la pensión y qué debo hacer? Bueno, en ese caso habría que revisar cuánto tiempo lleva pensionada la mamá, si ya se contrató esa renta vitalicia. Propiamente, legalmente podría decirte que no, porque existe un posible cotizante. Y si un posible beneficiario. Y si el beneficiario desiste de reclamar esto, no es voluntad de él no reclamarlo. Él es el que tiene el derecho y pues él no puede ceder. La pensión no se cede a otra persona o el beneficio pensional no se cede a otra persona. Entonces en este caso pues Gina no podría reclamarlo porque pues si él es el reclamante como beneficiario no. Y si él no está catalogado como beneficiario, pues de todas formas Gina tendríamos que revisar bien el expediente porque me interesaría mucho saber bien el estado de la vinculación de tu mamá y saber cuánto lleva pensionada y cómo funciona el tema en particular. Bueno, porque pensión no tendrías derecho, Gina, realmente no tendrías derecho a una pensión, y menos cuando hay digamos que un reclamante de por medio. Gracias, nos pregunta Laura Isabel, le da gracias Gina. Bueno, nos pregunta Laura Isabel, si la persona tiene 47 años, ¿es posible que pueda empezar a cotizar pensión o ya no se podría por la edad? ¿Y tiene más? 47, si la persona tiene 47 años. ¿Es posible que pueda empezar? Bueno, listo. Ahí hay algo importante y es que hay personas que están exentas de pagar pensión. La voluntad de querer pagar pensión es para todo el mundo, independientemente de la edad que tenga. La voluntad. La obligatoriedad es otra cosa. Si la persona tiene 47 años y quiere empezar a pagar pensión, lo puede hacer sin ningún problema. De hecho, si entra a trabajar, le tienen que aportar pensión.
¿Qué es lo que sucede? Pues que esta persona no está exenta. Las personas que están exentas son personas que, para el caso de las mujeres, tiene 55 años o más. Entonces, en este caso, la persona tiene la posibilidad de decirle al empleador, no me aporte porque yo estoy exento y nunca he aportado pensión. Ahí es lo más importante. La persona es exenta cuando nunca ha aportado pensión y tiene más de 55 años para el caso de las mujeres. En el caso de los hombres son 60. Pero tiene que ser que nunca haya aportado, que no esté registrado en el Sistema General de Pensiones. Porque si la persona se vinculó cuando tenía 30 años y resulta que hasta cuando tuvo 55 la contrataron nuevamente, pues esta persona ya está afiliada y la empresa tiene que hacerle los aportes. Pero pues si tiene 47 años puede empezar a cotizar sin ningún problema. La edad no es un impedimento. Gracias. Nos preguntan si tengo incapacidad de 120 días en la EPS por enfermedad general, ¿quién debe avisarle al fondo de pensiones? ¿El empleador, el trabajador o la EPS? La EPS, definitivamente. La EPS tiene algo importante y claro, y es todo el conocimiento de su patología. Al día 135 tiene la EPS que informar al fondo, al empleador que avisó al fondo y al afiliado que vaya para el fondo. El fondo toma dos documentos importantes en los que pues se define si es pensión por invalidez o pago de incapacidades, y el documento número 1 es algo que se llama concepto de rehabilitación. El concepto de rehabilitación es que diga que es favorable o no favorable. Entonces, en ese caso, por cualquiera de los dos lados, la EPS está obligada a informar todo eso al fondo, para que al día 180 ya tenga todo listo. Gracias. Nos pregunta Diana Enodajana, si a uno la pensionan y pierde la resolución, ¿puedo solicitar una copia al fondo? Si a uno lo pensionan y pierde la resolución, claro que sí, claro que sí. La resolución es un documento público que está depositado en el remitente de esa mesada pensional. Entonces, pues en Colpensiones de pronto será un poco complejo porque ellos pues manejan un desorden de información un poco complejo ellos allá, pero ellos tienen que responderle por su resolución como tal, emitida por ellos. Y los fondos privados, pues es mucho más sencillo, ¿no? Es sacarlo del sistema y listo. Bueno, hasta el momento ya no hay más preguntas. María Fernanda. Sí, me dicen por acá que hay más preguntas. Creo que por acá. Sí, en ese momento acaba de llegar una pregunta. Si un empleador me pagó como 3 meses en otro fondo que absorbió por venir. Por favor, me abres el micrófono, le hago la pregunta. Gracias. Perfecto, ya le abro a... Tienes que pedir el micrófono porque no te veo acá. Espérate un momento. Bueno, si quieres me la dices, yo la menciono acá en el... ¿Qué pregunta es, María Fernanda? O sí, dale. Si yo estuve en un fondo y el empleador me pagó 3 meses y después de 15 años ese fondo lo absorbió por venir y me entregan el extracto, yo hoy pido el extracto y el extracto aparece el empleador pero aparece el 0. ¿Ahí qué pasa? ¿El empleador no me consignó o el fondo que absorbió por venir no le pasó la información? ¿Ahí qué debo hacer yo? Yo pues particularmente lo que se debe hacer es ir directamente a las oficinas, solicitar, igual pues como tenemos acá, yo puedo decirle a mis consultores que me revisen el tema, igual al caso de Gina. Esto sucede por dos cosas en particular. La primera es que nosotros absorbimos propiamente Horizonte, ¿no? Entonces Horizonte, todos los afiliados que eran de Horizonte ahora son de Porvenir. Entonces, pues muchas de las personas se trasladaron y los dineros fueron acreditados en Porvenir correctamente, solo que de pronto, pues en algún vaivén de la información o el proceso masivo de datos, habrán quedado personas en donde los aportes no aparecen, siendo una minoría, pues
O sea, siendo una gran minoría, ¿no? Es decir, de 3, 4, 5 meses de aportes que no aparecen, que hay que buscarlos y hay que reclamarlos. Por eso ahí la recomendación para todos los que de pronto les aplique, cuando hayan estado afiliados en algo que se llamaba Santander, Colpatria, ING, Colmena, todos estos fondos que ya no existen y que fueron absorbidos por las grandes corporaciones como Porvenir, Protección y Colfondos, revisen su historia laboral para que todo esté correctamente acreditado. Porvenir hace un proceso masivo bastante importante todos los meses, en donde tratamos de evacuar la mayor cantidad de historias laborales posibles. Entonces, pues ahí está el mensaje para que todos los que llevan cotizando más de 15, 20 años y han estado en otros fondos o tienen presente que han estado en diferentes fondos, revisen su historia laboral. Gracias, nos pregunta Esperanza. Si quiere leemos la última pregunta, María Fernanda. ¿Sí? Bueno. Ya le pregunto. Ok. Entonces, si yo estuve trabajando 6 meses hace 15 años y cotizaba con la empresa con quien trabajaba, pero la empresa aparece como si yo no hubiera trabajado, ¿tengo derecho a algo? Y Esperanza también pregunta que si todavía existe el bono pensional. Sí, el bono pensional existe y de hecho es lo que estamos mencionando acá. ¿Hay manera de yo ver la pregunta nuevamente? Ah, ya está. Si yo estuve trabajando 6 meses hace 15 años y cotizaba con la empresa con quien trabajaba. Cuando, Esperanza, cuando me estás preguntando allí, no sé si haya manera de decirle, porque es que cuando me preguntas cotizaba con la empresa con quien trabajaba, es que hacías los aportes al mismo fondo de pensiones de la empresa, porque antes habían entidades que manejaban su propio pasivo pensional. Si me estás hablando de un Cajanal, si me estás hablando de un Coca-Cola, de Michelin, me estás hablando de empresas que manejaban su propio pasivo pensional, o me estás diciendo que simplemente la empresa hace 15 años te aportó a un fondo y no aparece. Perfecto, mientras manda la pregunta, acá nos hace otra pregunta que es, ¿por qué fueron absorbidos los otros fondos? Bueno, los fondos fueron absorbidos por lo siguiente. Cuando iniciaron en el año 91 con los fondos de cesantías, eran 16. Los grupos económicos pues vieron esto como una oportunidad de negocio bastante amplia. En el año 93, cuando salió el Sistema General de Pensiones, aplicando desde el 1 de abril del año 94, se redujeron a 12, porque muchos de los grupos económicos no vieron viable este negocio. ¿Qué sucede? Los fondos o las entidades normalmente van adquiriendo conexiones extranjeras y van dándose cuenta pues que las regalías o las utilidades de los fondos no son muy amplias a menos de que tengas mucha cantidad de afiliados. ¿Por qué? Lo que de pronto no se menciona y lo que hay que tener presente es que nosotros no vivimos de los rendimientos que tenga la persona, porque hay mucha gente que está inactiva, entonces nosotros no podríamos vivir de eso. Nosotros vivimos de una comisión de administración del 1%, ¿ya? Entonces, a mayor cantidad de afiliados, pues más posible es sostener una entidad como fondo de pensiones. Y pues muchas de las entidades que ya no existen decidieron dejar el negocio con muchos años de anticipación porque no querían apuntarle a eso. Uno de los ejemplos más claros puede ser algo reciente que se llamaba ING. No sé si muchas personas recuerdan el fondo ING. ING pertenecía a un grupo extranjero, el cual decidió dejarle y cederle todas las cuentas a Protección. Entonces, pues para los afiliados es totalmente transparente porque pues realmente Protección pertenece a algo que se llama el Grupo Antioqueño, que es el tema de Bancolombia. Son grupos nacionales, son grupos que no van a dejar el negocio porque hoy en día están ya consolidados y pues realmente es muy favorable para ellos sostener este negocio a diferentes de entidades extranjeras como ING y como el caso de nosotros, los de Porvenir, que es BBVA Horizonte. El BBVA, el Bilbao Vizcaya, que es el banco español, decidió dejar este negocio atrás y le cedió las cuentas a Porvenir. ¿Por qué? Porque su punto de negocio o su foco como tal de mercado o su nicho de mercado no está enfocado en un solo país, está enfocado en diferentes entidades. Perfecto. Esperanza se cotizaba a un fondo de pensiones, a la pregunta que hacía. Perfecto, listo. Bueno, entonces,
Si se cotizaba hace 15 años, 6 meses, la empresa aparece como si yo no hubiera trabajado. Bueno, en ese caso, ¿tendrías derecho a algo? Sí. Puedes ir a la oficina de trabajo con certificaciones, carnets, a solicitar pues que se realice la respectiva validación. Todos los fondos privados o todas las entidades de fondos de pensiones tienen un sistema de cobro jurídico en donde si no se aportaba, pues las entidades tienen que cobrar. Pero eso solo se da cuando se reporta un vínculo laboral. Hace 15 años, exactamente desde el año 98, 2002, 2003, muchas de las empresas ni siquiera reportaban al fondo que estaba trabajando. Entonces para el fondo es transparente y no hay ningún cobro jurídico por parte del fondo. Entonces en ese caso sí es importante, Esperanza, que te acerques a la oficina de trabajo o pues si existe aún la empresa, propiamente a la empresa, para poder reclamar. Si tienes derecho a algo, sí. Si consigues la empresa, puedes demandarlos, hacer un proceso ante la oficina de trabajo bastante bueno y jugoso. De lo contrario, lo siento, pero pues los fondos ni nadie te va a responder por esos aportes que no te hicieron. Pregunto, si la empresa no existe. En ese caso, si la empresa no existe, pues los aportes se perderían. Ahí sí, lastimosamente, para el fondo, pues, primero el fondo no tendría a quién cobrarle. Segundo, nadie va a asumir esos aportes. Y tercero, pues, no habría a quién reclamarle como afiliado. Entonces, esos aportes se perderían. Por eso es importante, y otro mensaje para las personas que están aportando a pensión. Cada vez que cambien de empresa o cambien de fondo, revisen sus aportes mes a mes, salarios, semanas, todo. Eso es algo de lo que la gente se preocupa cuando ya va a pensionarse. Pero esto no es así, esto se construye. Preocupémonos desde ya, teniendo 20, 21, 22, 24 años, que es mi edad, y ya estoy preocupado por esto. Es importante que nosotros tengamos presente eso. Y si la empresa me tenía en un fondo, yo estaba en un fondo, trabajaba con una empresa, la empresa todavía existe, reviso mi extracto y veo que los aportes no coinciden, ¿a quién le hago el reclamo? ¿A la empresa, al fondo de pensiones o al Ministerio de Protección Social? A la empresa directamente. Tú haces el primer conducto, es la empresa inmediatamente solicita un estado de cartera con el fondo lo que hace es inmediatamente emitir un estado de cuenta para poder que pues se haga un proceso de conciliación, identificar dónde están esos aportes y si no han pagado pues se aportan y se cancelan. También hay derecho a una demanda, pero eso ya es posterior al acto conciliatorio con la empresa. Y si la empresa desapareció, pero igual aparece reportado esos aportes en pensiones en el fondo, ¿le reclamo al fondo? Sí, claro, al fondo, total. Si de pronto tienes planillas o que la empresa era juiciosa y te decía, mire, ya este mes le pagamos a su pensión, tranquila, no se preocupe, y ya no existe, bueno, lleve esos soportes. Lo importante es tener soportes, saber de dónde está y a dónde aportaron, porque pues con eso nosotros podemos revisar muchas cosas. Gracias, ya no hay más preguntas, María Fernanda. ¿Una persona jubilada tiene que pensionarse o puede seguir jubilada? Una persona jubilada, ¿te refieres a que...? Una persona jubilada en las entidades antiguas. Ok, ya entiendo. Bueno, mire, ahí hay dos cosas importantes y es que cuando una persona ya es pensionada por alguna entidad diferente como las fuerzas militares, el magisterio o algo así, los aportes a los fondos privados son otra cosa. Entonces, si logra completar las semanas con sus aportes de pensión a los fondos privados, sí, puede obtener 2 pensiones, pero es cuando tienen un régimen especial como el magisterio y las fuerzas militares, cosa que normalmente no se cumple, porque es que pues son 23 años aportados a un fondo privado y son 20 años de servicio en el magisterio, y normalmente las personas no quieren digamos que este beneficio, pero si lo pueden hacer, claro, no hay ningún problema. Bueno, muchas gracias, María Mercedes, a Andrés, a César, a todos los participantes. Damos por finalizada la sesión y cualquier inquietud la pueden hacer llegar al correo electrónico de Gestión Humana o por el chat interno. Muchas gracias.